El día de hoy voy a dar una segunda parte del tema que inicié la semana pasada, hablando acerca de la vida fructífera o los frutos que glorifican a Dios. Esta es la segunda parte. Si me acompañan a Juan capítulo 15, versículo 8, Juan capítulo 15 y versículo 8, ahí Jesús está hablando y dice, estamos ahí, Juan 15, 8, y si no puede verlo ahí en la pantalla. Dice nuestro Señor Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este término glorificar es muy importante que lo podamos entender, porque como en otras ocasiones a veces leemos la Biblia y encontramos palabras ahí que no nos son muy familiares, pero como lo he mencionado anteriormente, hoy como nunca tenemos a nuestro alcance tantas herramientas para poder hacer una adecuada interpretación de los textos de la Biblia como nunca antes, ¿sí? Entonces, esta palabra glorificar, tanto en el idioma hebreo como en el griego, tiene varias traducciones, pero yo voy a agarrar solamente dos. La primera, glorificar, significa dar honor u honrar, respetar y obedecer, en este caso, a Dios como Padre. ¿Sí? Por ejemplo, en los 10 mandamientos, el quinto mandamiento que Dios estableció al pueblo de Israel, Él habla ahí en estos 10 mandamientos acerca de la importancia de que los hijos honren o le den honra a sus padres. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 está este mandamiento. Y dice ahí, 5:16 de Deuteronomio, aquí está la instrucción. Honra a tu padre y a tu madre, hónralos, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, esto no es algo opcional, es un mandamiento que Dios nos ha dejado para nosotros como hijos, pero también a nuestros hijos. Y luego dice el propósito, para que sean prolongados tus días. Déjenme decirles que los hijos que no honran a los padres, no les va bien. Hijos que maldicen a los padres, que cuestionan a los padres, etcétera, no les va muy bien. Sus días terminan, a veces unos se van de este mundo antes de tiempo. ¿Por qué? Víctimas de algún accidente o problemas con drogas, sobredosis de drogas, etcétera. Y sus días no son prolongados. Y una entre muchas razones puede ser porque no honraron a sus padres. Entonces el Señor habla ya desde la antigüedad al pueblo de Israel, diciéndole a los hijos, honren a su padre y a su madre para que sus días sean prolongados. Y viene un segundo propósito, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, no solamente en el Antiguo Testamento está dada esta instrucción, también en el Nuevo Testamento Pablo exhorta a que los hijos podamos glorificar u honrar a los padres. En Efesios capítulo 6, versículo 1, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de la iglesia en Galacia, y les dice, hijos. ¿Cuántos son hijos? Todos tenemos hijos, o somos hijos. Yo ya no tengo a mis padres aquí, pero fui un hijo de ellos, ¿verdad? Entonces, procuramos siempre en lo más posible honrarlos y respetarlos, siendo o no cristianos, porque la Biblia no establece. Si son cristianos, hónralos, y si no, deshónralos. ¿Verdad que no es así? No, el mandamiento es claro. Hijos, obedezcan a sus padres. Si es cristiano o no es cristiano, obedécelo, ¿verdad? Porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. La Reina Valera dice, pues esto es lo justo, ¿verdad? Por lo tanto, un hijo que no obedece a su papá y a su mamá es injusto, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 2, aquí viene el mandamiento una vez más en el Nuevo Testamento.
Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Indudablemente que por el hecho de eventualmente en alguna parte de nuestra vida, en nuestro caminar por la vida diaria, cuando no honramos a nuestros padres, nos rebelamos contra ellos, pues nos encontramos con problemas. Yo viví muchos problemas antes de conocer al Señor por no honrar a mis padres. Bendito sea Dios y gracias sean dadas a Dios, porque yo tuve oportunidad de a mis 27 años de edad conocer al Señor y empezar a caminar con Él y a cambiar mis estilos de vida, ¿verdad? Otra traducción entonces de la palabra glorificar no solamente significa honrar o darle honra, sino la segunda palabra o traducción para la palabra glorificar es hacer sentir a alguien complacido, en este caso a Dios, hacerlo sentir complacido. En Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice: en quien he puesto mi complacencia. Y otra versión más dice: en quien tengo yo mi agrado. Ahí están las dos traducciones de la palabra glorificar. Por un lado, honrar, respetar, obedecer. Y por el otro lado, glorificar significa también complacer, en este caso a Dios. Así que tuve que dar esta traducción de estas dos, de esta palabra, para que nos quede mejor claro el texto que leí al principio. Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado, honrado, respetado, en esto es obedecido o complacido mi Padre, dice Jesús. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis entonces mis discípulos. Lo cual significa que cuando nosotros no ofrecemos frutos que glorifican a Dios, que glorifican al Padre, estamos en problemas. ¿Sí? Estamos teniendo problemas porque nuestra vida no está honrando a Dios, no está glorificando a Dios. ¿Sí? Nadie puede decir: yo soy, bueno, sí puede, pero no debe, ¿verdad? Como dice aquí mi hermano, sí puede, pero no debe. Entonces, nadie puede ni debe decir: soy un discípulo de Jesús, y no producir frutos que glorifiquen a Dios. ¿O sí se puede? Imagínense uno que dice: yo soy discípulo de Jesucristo, y no da fruto en la vida diaria. ¿Cuál es la clave para producir frutos que glorifiquen a Dios? La semana pasada lo dijimos: permanecer en Cristo, permanecer apegados a Cristo, viviendo la vida de Cristo. Así que una persona fructífera, humanamente hablando, es aquella que produce fruto, y ese fruto es provechoso, beneficioso, productivo, no solamente para él, sino para los que lo rodean. Todo eso está bien. El asunto es que ya en la práctica nos damos cuenta que alguien es provechoso, beneficioso y productivo, pero lo hacen de manera egoísta, viviendo para sí mismos. Por eso dije, una vida fructífera que es provechosa, beneficiosa, es bueno, está bien, hay que ser productivos en la vida diaria, pero esa productividad nos debe de llevar a bendecir a los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con personas que son egoístas, que viven para sí mismos, para glorificarse y complacerse a sí mismo, y no ser de beneficio ni siquiera a los de su casa. Y eso es terrible. Imagínense un padre egoísta que ve solamente por él mismo. Sí los hay, ¿verdad que sí? Allá en el mundo. Bueno, y que estén en el mundo se entiende, pero en la iglesia, un cristiano siendo egoísta,
como que ya no concuerda el asunto. Sin embargo, entonces, ser fructífero, pero en el contexto del camino cristiano o del caminar cristiano, se refiere a todo lo que Dios quiere llevar a cabo a través de nuestras vidas, y que ese fruto que vamos a dar sea un fruto primero que glorifique a Dios, como una consecuencia de la salvación que Dios proveyó para nosotros, y que esa salvación nos santificó para transitar por el camino de la santidad, para que luego podamos tener una relación estrecha con Dios que nos lleve a ser obedientes a Dios y a su palabra. Nadie puede decir, bueno, sí puede, pero no debe. Nadie puede decir ni debe decir, yo soy un hijo de Dios, y ser un rebelde y no obedecer su palabra. No, los hijos de Dios estamos para obedecer a Dios, vivir para Dios, porque Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, pues Él anhela no solamente tener una relación con nosotros, sino Él desea instruirnos en lo que es bueno. Y déjenme decirles una cosa, dice la Biblia que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Así que todo lo bueno que tú puedas anhelar en tu vida proviene de Él. Este mundo no te va a proveer nada bueno, ¿verdad? Entonces eso nos debe de llevar a ser obedientes a Dios, pero también una vida fructífera en el contexto del caminar cristiano tiene que ver con que cada uno de nosotros le permitamos al Espíritu Santo que vaya transformando nuestro carácter. Porque luego algunos dicen, son medios así como agresivos y dicen, así soy yo, ¿y qué? Bueno, pues cambia, ¿verdad que sí? ¿Se puede o no cambiar? Un carácter así impulsivo, un carácter así determinante. Incluso algunos dicen, yo así soy de claridoso, yo soy honesto. Sí, la honestidad no está peleada con el buen respeto o con el respeto que nos debemos unos a otros, ¿sí? Entonces sí, así eres, pero si gritas cambia, ¿verdad? O si tu manera de hablar es muy determinante, bájale 1 o 2 rayitas, o si son necesarias 20, bájale 20. Porque algunos son de mecha corta, ¿verdad? Entonces, pero es el Espíritu Santo el que va transformando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar cambia nuestras acciones. Si antes maltrataba a alguien, a la esposa, pues ahora en Cristo ya tiene que amarla y tratarla como a vaso frágil, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Ahora, alguien podrá decir, sí, pues usted lo dice fácil, y sí, se dice fácil, pero vivir esto que acabo yo de mencionar, escuchen esto, implica toda una batalla espiritual, ¿sí o no? Con esta carne principalmente, ¿sí? Pero acuérdense lo que nos predicaba hoy en la mañana el pastor Chuy Olivares, somos buenos soldados de Jesucristo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bueno, si eres un buen soldado, pues hay que luchar, no decir, así soy yo. Sí, así eres, pero cambia y trata bien a tu esposa y aún a tus hijos, que sí se puede, ¿verdad? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó para que fuesen diferentes en medio de una sociedad en la que en su contexto vivían ellos, para que en ese sentido pues ellos fueran beneficiosos, provechosos para la sociedad. De igual manera, Jesús nos ha llamado para vivir una vida diferente. Imagínense un cristiano que allá en el mundo era mentiroso y luego viene a los caminos del Señor y sigue siendo mentiroso. No hay cambios. O maldiciente. Había un hermano, conocí un hermano hace muchos años. Él salió de las pandillas allá en la Ciudad de México y aventaba 50,000 palabras malas por una buena. Y a todo mundo le decía 50,000 palabras malas por una buena,
¿verdad? Cuando él se convierte a los caminos del Señor, y fue un evangelista impresionante, ¿sí? Cuando él se convierte a los caminos del Señor, va con sus amigos pandilleros y les empieza a querer predicar el evangelio con 50,000 palabras malas y una buena. Entonces él se da cuenta, el pastor, y dice: no, así no vas a predicar el evangelio. Y ese hombre se convirtió en un excelente predicador, y Dios cambió y transformó hasta su manera de hablar, porque así es Dios. Dios cambia hasta nuestra manera de hablar. ¿Para qué? Para que vivamos y hagamos la diferencia en medio de este mundo maloliente de pecado. Huele a pecado este mundo y feo, ¿sí? Nos llamó para hacer un impacto en la sociedad por causa de los frutos que como cristianos debemos de manifestar a todos los que nos rodean. Frutos que glorifiquen a Dios para toda la gente que nos rodea, que puedan ver y puedan determinar: este hombre, esta mujer es un buen cristiano, es un cristiano de una sola pieza. ¿Habrá de esos aquí? Cristianos de una sola pieza, que puedan decir: este es verdaderamente un cristiano sólido, un cristiano que ama, que vive el ejemplo de Jesucristo. Porque ¿cuántas veces por causa de una equivocación, por causa de un error, o inclusive de un pecado o de un mal testimonio, escuchamos personas que dicen a nuestro alrededor, se dan cuenta de nuestro pecado, nuestro error, y dicen: ¿y eso es que es cristiano? Es cristiano, se dice que es cristiano. Saben que yo he comprobado a través de los años que llevo caminando con el Señor, que muchos de nuestros hijos, o de los hijos de algunos de nuestros hermanos que llegan a la edad de la adolescencia, no se convierten a los caminos del Señor porque papá y mamá en casa no les dan un buen testimonio. Y dicen: no, si en eso consiste ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Mi papá y mi mamá dicen que son cristianos, se la pasan peleándose. ¿Sí? Entonces, y esas historias, yo lo he dicho antes, se vuelven a repetir a veces con nuestros hijos. Por eso nuestro testimonio, mis hermanos, debe de ser mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y luchar y establecernos. Si no hay una lucha, no va a haber victoria. Entonces hay que luchar con esta carne y con todos los achichincles que tiene Satanás también, ¿verdad? Así que debe de haber un balance también. Cuando tú escuchas a alguien que dice: ah, mira, ¿y eso que es cristiano? Bueno, la pregunta es: ¿todos los pastores o todos los cristianos dan mal testimonio? No. El hecho de que haya un cristiano que no está dando un buen testimonio a quienes le rodean, no significa que todos los cristianos damos mal testimonio, ¿verdad que no? Sin embargo, es un reto, es un desafío que tenemos. La semana pasada hicimos una pregunta que bien vale recordarla el día de hoy. Escuchen la pregunta: ¿puede acaso aquellos que se acercan a nosotros nutrirse del fruto espiritual que produce nuestra vida? El fruto espiritual. Que alguien pueda decir: oye, yo veo que eres un buen marido, yo veo que eres una buena mujer. ¿Cómo le haces? Dime, ¿cómo le haces? Aconséjame, porque yo tengo conflictos en mi matrimonio. No he sabido cómo tratar a mi esposa o la esposa. No he sabido cómo tratar a mi esposo. O inclusive como padres, a veces no sabemos cómo tratar adecuadamente a nuestros hijos. Pero la gente que nos rodea puede ver en nosotros que podemos brindarles un buen consejo, un consejo por supuesto basado en la Biblia, que pueda bendecir a otros y glorificar a Dios. De eso se trata precisamente. ¿Sí? Estudiamos ya la semana pasada algunos frutos que debemos manifestar y que son frutos que glorifican a Dios, que honran a Dios, que complacen a Dios. Voy a mencionarlos así a vuelo de pájaro para conectarnos con lo que sigue. Número 1, dijimos que uno de los frutos que glorifican a Dios, que complacen a Dios, es que nuestra vida sea un templo santo para Dios. ¿Se imaginan a un templo sin gloria, sin presencia de Dios, sin presencia del Espíritu Santo? Sería como un árbol sin ramas y obviamente sin fruto.
¿Para qué sirve? No sirve de nada. Otro fruto que glorifica y honra y complace a Dios es que cuando con un buen espíritu enseñable nos disponemos cada uno de nosotros a ser discipulados para luego discipular a otros, ¿sí? Así que primero ser discipulados, que es una tarea, dijimos la semana pasada, que no se va a terminar en todos los días de nuestra vida. O ya llegaste al clímax del discipulado en tu vida. Ya, en otras palabras, ya eres un cristiano maduro que ya no necesitas ser discipulado. No. El mismo Pablo decía, no pretendo haberlo yo alcanzado todo, pero me olvido de lo que queda atrás para extenderme a lo que está por delante. El apóstol Pablo, un tremendo predicador, el que escribió un poquito más del Nuevo Testamento en sus cartas, ¿sí? El hermano Pablo decía, me olvido atrás, no lo he alcanzado, pero sigo adelante. Entonces, ser discipulados es una tarea que no se va a terminar en nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por segunda vez. Por cierto, ¿sintieron el temblor de ayer? Yo estaba aquí nomás rechino todo. Ay, Padre, ayúdame. Sí. Bueno, somos discipulados, ese discipulado no se termina y luego intencionalmente los que somos discipulados asumimos el compromiso de discipular a otros, ganando almas para Cristo a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? En la clase que tuvimos hace un rato, hacíamos una pregunta interesante, porque de eso se trató el tema, cómo es importante que podamos transmitir a las siguientes generaciones la visión del corazón de Dios. ¿Usted sabe cuál es la visión general del corazón de Dios? Ganar almas para Cristo. Esa es la visión de Dios. Y tan impresionante es la visión de Dios, ganar almas para Cristo, que envió a su Hijo para cumplir con ese propósito. Es más, Dios está más interesado en las almas que tú y que yo. Por eso envió a su Hijo, ¿verdad? La pregunta es entonces, nosotros que ya somos cristianos, caminamos en el caminar con el Señor, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿qué legado o qué aporte o qué herencia espiritual le dejaremos a la siguiente generación? ¿Qué le vamos a dejar? No estoy hablando, si tienes dinero y se lo quieres dejar a tus hijos, está bien, ese es otro asunto, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al legado espiritual. O sea, lo que tú estás aportando en el diario vivir con tus hijos, que tú sabes que está siendo grabado en sus corazones, la palabra grabada en sus corazones, ¿sí? ¿Qué aporte estamos dejándoles para que el día de mañana, cuando tú no estés, ellos puedan continuar y perpetuar la visión de Dios, que son seguir ganando almas para Cristo, ¿verdad? Hay que pensar en eso, ¿sí? Hace unos años atrás, hablando de este punto, ganar almas para Cristo, se hizo una encuesta entre algunos profesantes cristianos, lo voy a poner así entre comillas, porque hay buenos cristianos, hay cristianos así más o menos, medio sancochados, ¿sí? Y hay otros cristianos fríos, ¿verdad? Pero esta encuesta se llevó a cabo entre profesantes cristianos y la pregunta fue la siguiente, atención aquí. ¿Qué valor tiene para ti la gran comisión establecida en Mateo 28, 19? Que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas que conforman la Trinidad. Entonces, ¿qué valor tiene para ti esta gran comisión? ¿Y cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo que glorificó a Dios? Buena pregunta. Bueno, esta pregunta se la hicieron a un buen grupo de cristianos profesantes y escuchen el resultado,
El 95% de estos cristianos profesantes dijeron no estar interesados en ganar almas para Cristo, aunque se trate de su propia familia. 95%. Por ejemplo, si esa encuesta se hizo a un grupo de 300 personas, pues 285 de esos cristianos no les interesa ganar almas para Cristo. ¿A ti sí te interesa? ¿Sí? ¿Y las estás ganando? Bueno, la razón, preguntaron, bueno, ¿y cuál es la razón? ¿Por qué no estás ganando almas para Cristo? Ya sabemos que no te interesa, pero la razón de ello, decía la encuesta, es que precisamente ese 95% de estos cristianos no están dispuestos a sacrificar nada para servir a Dios en su obra. O sea, no, que lo hagan otros. El 10% restante, que lo hagan ellos. Yo me voy al partido, yo veo la televisión, yo me quedo aquí con mi teléfono, en los videojuegos, yo busco entretenerme, al fin de cuentas pues, trabajé toda la semana, etcétera, etcétera. A mí no me interesa ganar almas para Cristo, que lo hagan los demás. Estoy hablando de un cristiano, porque la encuesta dice eso. Por lo tanto, entonces, la encuesta decía que debido a eso, solamente el 10% de las personas que hay en una congregación son creyentes comprometidos a hacer la obra de Dios, llevando a cabo la gran comisión. A mí me parece algo grave esto, ¿verdad? Si sabemos que esta es una comisión que nos incluye a todos, nos involucra a todos. No es nada más para el grupo de evangelismo de la iglesia, es para todos. La gran comisión, la tarea de la gran comisión es para todos los que son cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Para ti es la tarea y para mí también. Si no lo estamos haciendo, entonces no estamos produciendo frutos que glorifiquen a Dios. Lo más impresionante de esta encuesta fue que el 100% de todos estos encuestados afirmaron que están plenamente convencidos que un día estarán en la presencia del Señor. Y yo no lo dudo. Pero llegaron allá sin fruto que glorifique al Padre. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo en este año? ¿O cuántos tienes, o con cuántos estás planeando trabajar para ganar almas para Cristo? Porque si los días de nuestra vida llegan en este momento, ¿se acuerdan que la Biblia dice que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Creo, no estoy seguro, pero me puedo imaginar que una de las preguntas que bien puede hacernos el Señor en ese tribunal sería, oye José, ¿cuántas almas ganaste para Cristo? Oye Guillermo, ¿cuántas almas ganaste para Cristo? Obviamente Él lo sabe todo porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero ahí en el tribunal de Cristo, pues vamos a comparecer para dar cuentas, para rendir cuentas. Otro fruto que estudiamos que glorifica, honra y complace a Dios es que los santificados estamos dispuestos a vivir en santidad. El que no ha sido santificado porque no ha sido salvado, no puede vivir en santidad. Sigue viviendo en sus delitos y pecados. Pero los santificados por Cristo tenemos la responsabilidad de vivir en santidad. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15 dijo, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo te comportas en el trabajo? En tu casa, con los amigos que te rodean. Toda la manera de vivir, todo lo que hacemos. Dice ahí que también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos, seguid la paz. ¿Por qué dice ahí el autor, seguid la paz? Porque a veces no hay buena relación entre nosotros. Eventualmente se puede
presentar algún conflicto entre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer cuando se presentan los conflictos? Pues arreglarlos. Fácil. No requiere mucha teología sistemática, se requiere acción práctica, ¿verdad? En lo que sea posible, seguid la paz con todos. ¿Tienes alguna diferencia con alguien? Busca la paz con todos. Y luego termina la segunda parte diciendo, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando dice ahí ver a Dios, significa ver sus bondades manifestándose a nosotros, dándonos paz, dándonos gozo, proveyendo para nuestras necesidades espirituales, porque las materiales vienen por añadidura, ¿verdad? Entonces, sigamos la paz. Esto bendice. Así que hasta aquí hemos estudiado frutos que glorifican a Dios: ser un templo santo para Dios, ser discipulados para luego discipular a otros. Los santificados tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, y esto nos lleva a ver nuestro cuarto fruto que glorifica a Dios, el cual es, aquí nos conectamos, dar fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Alguien dijo que no es que somos salvos por nuestras buenas obras, ¿verdad que no? Que no es por obras, es por gracia y es por fe. Pero sí fuimos salvos por gracia y por fe para hacer buenas obras, ¿sí? Por lo tanto, el fruto de nuestras buenas obras deben de glorificar al Señor. No pueden, si no hay frutos de buenas obras, no pueden ser manifestados a menos que hayamos nacido de nuevo. Los frutos de las buenas obras no se pueden ver en otros a menos que hayamos nacido de nuevo, porque ahí en el mundo no, hacíamos, a veces, por ejemplo, cuando íbamos al templo, hacíamos una limosna o cualquier cosa buena, pero la mayor parte de nuestra vida era vivir de acuerdo a la corriente del mundo en el que nos tocó vivir, de acuerdo a las diferentes generaciones en las que hemos vivido todos. Alguno pudiese preguntar: oiga, pastor, ¿y qué hay de aquellas organizaciones o fundaciones que hacen buenas obras sin realmente ser profesantes cristianos? Y hay un montón de esas fundaciones que ayudan, por ejemplo, a los niños a los niños que tienen cáncer, los atienden, les proveen medicamentos y están sostenidas por gente que en su corazón hace buenas obras. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Bill Gates o Guillermo Gates, el multimillonario creador de la empresa Microsoft, entre muchos otros, es considerado como uno de los mejores filántropos o como uno de los mejores buenos samaritanos, el cual a través de su fundación de ayuda social ha donado hasta la fecha ni más ni menos que 81 millones de dólares a Planned Parenthood, que esta organización de planificación familiar es una de las principales promotoras del aborto. Piense un momento, un hombre millonario donando 81 millones de dólares a una organización que es la mayor promotora del aborto. La pregunta es, ¿esos millones de dólares donados por y muchos otros más serán frutos de buenas obras que glorifican a Dios o al hombre? Obviamente al hombre. Y ahí está la gran diferencia, ¿verdad?, entre las buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras, ¿verdad? Lo que Dios te llame a hacer. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿cuáles son las obras que glorifican y honran y complacen a Dios? ¿Cuáles serán? Bueno, vamos a leer a Pablo, que escribe a los de la iglesia en Colosas. Y por cierto, Pablo, cuando escribe esta y otras cartas, estaba prisionero en una prisión en Roma, y de ahí escribe consejos, porque él estaba impregnado de lo que Dios le hablaba. En Colosenses capítulo 1, versículo 9,
le escribe Pablo a los colosenses. Por lo cual nosotros también, desde el día que lo oímos, que oyeron de sus buenas obras, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren la importancia de no dejar de orar los unos por los otros. ¿Sí? ¿Sí oras por tu hermano o por tus hermanos de casa? ¿Sí oran? Y la pregunta siguiente sería, ¿qué oras? ¿Qué oramos? Mire lo que oraba Pablo. Pablo oraba y pedía a Dios que los hermanos de la iglesia en Colosas fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Señor, llena a mis hermanos del conocimiento de tu voluntad, pero no solamente del conocimiento de tu voluntad, porque a veces cuando desconocemos la voluntad de Dios, empezamos a caminar en nuestra voluntad humana. No, por eso necesitamos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y escuchen esto, la voluntad de Dios está claramente establecida aquí en la Biblia para nosotros. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. La voluntad de Dios es que oremos los unos por los otros. La voluntad de Dios es que nos perdonemos los unos a los otros. La voluntad de Dios es que nos ayudemos los unos por los otros, etcétera. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces con tanto ir y venir en nuestra vida, entonces andamos de aquí para allá y de repente como que nos desenfocamos y empezamos a caminar ya no en la voluntad de Dios, sino en nuestra voluntad humana. Pero por eso hay hermanos en esta congregación que están orando: Señor, que mi hermano conozca perfectamente tu voluntad y se quede ahí. Pero también Pablo oraba por ellos para que fuesen llenos de sabiduría, por supuesto de sabiduría divina, no la sabiduría de este mundo, la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Que todo el conocimiento que tenemos de la Biblia lo apliquemos a nuestra vida diaria. Eso es sabiduría, porque alguien puede tener conocimiento bíblico y no aplicar nada a su vida. Pero la verdadera sabiduría es cuando lo que yo leo, cuando lo que yo entiendo, cuando lo que yo comprendo lo aplico a mi vida misma. Eso es sabiduría, el conocimiento aplicado a la vida. Entonces, cuando eso, y a veces nos falta sabiduría para hacer decisiones en la familia, en el trabajo, etcétera. Pero Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproches. Y si pedimos, dice ahí que lo dará abundantemente y sin reproches. Por eso hay que orar también: Señor, dale sabiduría a mi hermano, que sea sabio, tratando bien a su esposa, a sus hijos, tratando bien a los hermanos. Pero también Pablo oraba para que fuesen llenos los hermanos de Colosas de la inteligencia espiritual. ¿Que fueran llenos de qué? ¿Inteligencia artificial? No, mis hermanos, esa inteligencia artificial es muy humana. Inteligencia espiritual, para obrar y hacer decisiones con inteligencia, con sabiduría en la vida diaria. Y luego el versículo 10 habla del propósito. Una vez que yo oro por ustedes con estos propósitos, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, que se traduce también complaciéndolo en todo. Y luego termina diciendo el texto: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pregunta, hasta aquí, yo no sé cuánto tiempo tienes caminando con el Señor. ¿Cuánto del conocimiento que tú has adquirido, bíblico por supuesto y espiritual, has aplicado a tu vida y vas avanzando en tu camino con el Señor? Porque como cristianos pues tenemos que ir hacia adelante, no como los cangrejos para atrás. No, hay que ir hacia adelante. Entonces, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Primero, aquí lo que establece Pablo: el andar implica un estilo de vida consecuente con el nombre que llevamos, cristiano.
Porque alguien puede decirse cristiano, yo lo he dicho antes, y vivir como mundano. No hay congruencia, ¿verdad que no? Si te llamas cristiano, pues tu andar diario debe de hablar de un buen cristiano. Entonces, primero andar, cuando dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor. Vivir a Cristo o de acuerdo al ejemplo de Cristo. Eso es andar en Cristo. Segundo, que el fruto espiritual que surge en tu vida como resultado natural de vivir una vida justa, se manifieste, se haga claramente visible a través de tus buenas obras. Que se haga claramente visible a través de tus buenas obras, y esas obras que se ven glorifiquen al Padre, y no para decir, es que yo ayudé al hermano fulano de tal, es que yo esto, ya no más falta que digas y a mi nombre. No, a Dios es la gloria, a Dios es la honra, para Dios es la alabanza, para Él es la adoración. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Jesús fue el que se le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por ejemplo, vamos pensando en algunas buenas obras, porque un fruto que glorifica a Dios, es lo que estamos hablando, tiene que ver con la expresión o manifestación de nuestras buenas obras. Por ejemplo, escudriñar la palabra es una buena obra que glorifica al Padre, ¿sí o no? Sí. Alabar y adorar al Señor es una obra buena que glorifica al Padre, ¿sí o no? Sí. Conducir a una persona a los caminos de Cristo a través de la predicación del Evangelio es una buena obra que glorifica al Padre. Sí, también. Ayudar al necesitado, cuando ves la necesidad a tu alrededor, u orar por el que está enfermo, también es una buena obra que glorifica al Padre. ¿Sí? Estuvimos orando por nuestro hermano Adán, si usted no sabía, y por nuestro hermano Gilbert. Hemos estado orando por nuestro hermano Esteban, hemos estado orando por nuestra hermana Mayra. Hay mucha necesidad aquí. Bueno, esas son buenas obras que glorifican al Padre, porque el Señor nos habla a orar los unos por los otros. Son buenas obras. Ayudar al necesitado, llevar una vida piadosa, mostrar actitudes santas a través de la manifestación del fruto del Espíritu, será una buena obra que glorifica al Padre, ¿sí o no? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. Así que los frutos que glorifican a Dios, hasta aquí hemos aprendido: somos un templo santo para Dios, seguimos siendo discipulados para discipular a otros, los santificados vivimos en santidad. Número 4, frutos que glorifican al Padre es que a través de nuestra vida podemos mostrar frutos de una buena obra. Y esto nos lleva a nuestro quinto y último punto. Y por ser un tema extenso, en los pocos minutos que me quedan, trataré de mencionarlo así a vuelo de pájaro. El quinto fruto que debemos manifestar como hijos de Dios es dar con generosidad. ¿Cuál es? No se preocupen, no voy a recoger otra ofrenda. Porque luego algunos ya los vi aquí, se me hace que ya va a recoger otra ofrenda. No, hermanos, no. Nosotros no nos manejamos de esa manera. Solamente estoy enseñando lo que la Biblia dice respecto al dar. Y el dar para el Señor tiene que ser con generosidad. Es decir, sin escatimar nada, sin reservas, sin sospechas. Y escuchen esto, cuando hablo del dar con generosidad, no me estoy refiriendo solamente al dar económico. Me estoy refiriendo al dar de tu tiempo, de tus capacidades, lo que tú sabes hacer, lo puedes compartir con el que no lo sabe hacer. A eso me estoy refiriendo. Y que lo des, lo que vas a dar, dalo con generosidad.
no con sospecha. Y si me refiero a la cuestión económica, si vas a dar, no lo des con sospecha diciendo, se me hace que el pastor se quiere enriquecer con mi dinero. No, mejor no des nada. Y así, mira, no pasa nada en tu corazón, ¿verdad? Entonces, debemos dar sin limitaciones. Y me refiero a ser generosos porque el Padre ha sido generoso con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y cuando me refiero al dinero, es dar con generosidad porque entendemos que somos solamente administradores de lo que Él pone en nuestra mano. Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. Buenos mayordomos de lo que el Señor pone en nuestra vida. Por ejemplo, ¿de quién es la vida? La vida es del Señor, le pertenece al Señor. Aunque algunos dicen, yo puedo hacer con mi vida lo que me dé mi gana. Bueno, pues si no conoces al Señor, pues tú la puedes hacer como tú quieras. Pero cuando ya conocemos al Señor, hemos nacido de nuevo, entendemos y sabemos que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Acuérdense, somos el templo de Dios. De Él proviene la capacidad. Dios es el que te ha dado las habilidades para hacer y desarrollar lo que estás haciendo. Porque luego hay quienes dicen, es que yo soy bien inteligente. Qué bueno, pero esa inteligencia te la dio Dios, ¿verdad que sí? Para hacer lo que haces. La gracia la salud, ¿de quién viene? Viene de Él. Entonces, Jesús, como nuestro máximo ejemplo, vino a este mundo y vivió siempre para dar, siempre para dar. Usted lee la vida de nuestro Señor Jesucristo, la estudia un poquito así rápido y se va a dar cuenta que cada acción del Maestro era dar y dar. Solo por mencionar un texto, al inicio de su ministerio, en Lucas 4:18, nos muestra precisamente esa conducta de Dios, de Jesús. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está citando un texto de Isaías. Dice, por cuanto me ha ungido para dar. Ahí está, para dar. Número 1, buenas nuevas a los pobres. ¿Lo hizo Jesús, sí o no? Dio buenas nuevas. Y luego, me ha enviado a dar sanidad. Número 2, a los quebrantados del corazón. ¿El Señor sanó el corazón quebrantado de la gente? Sí, Jesús dio una palabra de aliento, dio una oración. Y luego dice, a pregonar libertad a los cautivos y dar, ahí está otra vez, 4, dar vista a los ciegos, no solamente a los ciegos espiritualmente hablando, sino a los ciegos literalmente. Les dio la vista. A dar libertad a los oprimidos. Y 6, a predicar el año agradable del Señor. Así que el dar de Jesús fue tan generoso que Él no escatimó ni su propia vida. Y a veces nosotros, el Señor nos pide algo y luego, oye, ayuda al hermano fulano de tal, si traes tanto para darle, y luego empezamos a reprender al diablo, pensando que es el diablo el que te está diciendo. No, si Dios lo pone en tu corazón, que bendigas a alguien con lo que tengas, tus capacidades, con tu tiempo, y si es con dinero, también con dinero. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no bendecirnos unos a otros? Jesús fue generoso. Su vida ofrecida de forma generosa como una semilla, al morir Él sabía que produciría fruto de salvación, no solamente para unos cuantos, como luego algunos argumentan. Él proveyó salvación solamente para los escogidos o fulanos de tal. No, Jesús proveyó salvación para todo aquel que en Él cree, mas no se pierda y tendrá vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Juan 12:24, hablando de cómo la semilla tiene que morir, Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjese, desde que Jesús murió en la cruz, cuántos miles y millones de personas alrededor del mundo hemos encontrado la salvación gracias a su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Qué bendición. Y esa salvación nos cambió, y esa salvación nos da la esperanza de que cuando muramos, cuando terminen los días de nuestra vida, estaremos allá
en su presencia. La generosidad en la vida de un creyente surge cuando está dispuesto a morir a sus deseos, a sus afanes o a los afanes por las cosas de este mundo y los cambia para poner la mirada en las cosas del cielo. Pablo a los colosenses también les escribe ahora en el capítulo 3 y les dice, Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos ya resucitaron con Cristo? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Sí? ¿Qué son las cosas de arriba? Buscar la presencia de Dios a través de la lectura, la meditación de la palabra, a través de la oración. Estamos buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de este mundo en la tierra se van a acabar todas. Todas se van a acabar. Pero si tú tienes tu mirada puesta allá arriba, tampoco la pongas en el hombre, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendice al que confía en Dios. Bendito el que confía en el Señor. Entonces dice Pablo: pongan la mirada, el corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escuche la pregunta, hablando de dinero precisamente, porque esto lo incluye, la generosidad habla de dinero. Las necesidades económicas que son básicas para toda congregación cristiana, como esta, como cualquier otra, ¿sí? Para suplir las necesidades de esta congregación o de cualquier otra, escuche la pregunta: ¿por quién deben de ser suplidas? ¿Por las grandes fundaciones de los millonarios o por los creyentes? ¿Por quién? Por los creyentes. Por los creyentes. Nosotros aquí no recibimos ningún subsidio ni de Bill Gates, ni de George Soros, ni de ninguno de todos esos magnates millonarios. No, hasta el día de hoy, cada una de las necesidades que este ministerio ha tenido, todas, ya casi por 23 años, se han suplido por todo lo que todos damos, ¿sí? Porque ese es el patrón bíblico. Los creyentes debemos dar para el Señor como un entendimiento que debemos de tener de que es un fruto que glorifica a Dios y no al hombre. Pablo le aconsejó a Timoteo acerca de nuestros deberes como hijos de Dios. Él escribió a Timoteo: enseña a los hermanos que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Un espíritu generoso fue el espíritu que prevalecía entre los cristianos de la iglesia primitiva. Y quiero decirle, si usted no sabía, que en la historia quedó registrado que la iglesia cristiana de estos primeros 300 siglos eran creyentes que no solamente tenían sus necesidades básicas, porque había una persecución que se generó impresionante porque eran cristianos y a ellos los despojaban de sus pertenencias, les quitaban sus casas, los perseguían, pero de su pobreza ellos fluían manifestando este fruto de generosidad, el cual sabían ellos que era un fruto que complacía y glorificaba a Dios. Leo Hechos 2:44, rápido, dice Hechos 2:44: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, los que todavía las tenían, y sus bienes, y las repartían entre todos los que tenían necesidad, de acuerdo a los que tenían alguna necesidad, las vendían. Ahora, yo quiero que escuche con mucha atención este principio que voy a mencionar y que usted lo valore a la luz de la Biblia. Estamos hablando de un fruto que glorifica a Dios, que es el dar generosamente. Si Dios nos escogió y nos llamó y nos confió el sostenimiento espiritual de su iglesia, porque todos de una manera u otra nos ayudamos a sostenernos espiritualmente, ¿verdad que sí? Cuando alguno está débil, viene otro y ora por ti, fortalécete en el Señor y te da una palabra de aliento o te ayuda con algo, etcétera. Somos responsables del sostenimiento espiritual de la iglesia, ¿sí?
Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos escogió. Bueno, si estamos conscientes de que el Señor nos llamó, nos escogió y nos confió el sostenimiento de su iglesia, sería injusto que esos que Jesús escogió y llamó no sostuviéramos económicamente su iglesia. ¿Sí me di a entender? Habría una incongruencia. Sí, yo sostengo espiritualmente la iglesia, pero económicamente no. No, tiene que haber una congruencia, ¿verdad? Ahora, si tú quieres saber qué tan saludable, beneficiosa y productiva es la palabra de Dios en tu vida, solamente piensa, te invito a que medites en este punto: ¿qué tan generoso eres para dar y ayudar a suplir de las necesidades de la obra de Dios, de la necesidad de tu hermano, cualquiera que sea, una oración, una visita, una despensa, algo de tus bienes? Si tú quieres saber qué tan beneficiosa es tu vida, cristianamente hablando, bueno, pues chécalo, qué tan generoso eres, ¿sí? Qué tan de beneficio eres para otro. Quiero terminar leyendo una porción de lo que Pablo le escribió a los filipenses, hablándoles y agradeciéndoles por sus dádivas. Filipenses capítulo 4, versículo 10. De hecho, el título que encabeza este pasaje es precisamente las dádivas de los filipenses. Dice Pablo, versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero solo que les faltaba la oportunidad. Versículo 11. Y dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, tenía necesidades, como todos nosotros. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tú tienes, ¿estás contento al igual que si no tienes? ¿Sí o no? Porque algunos cuando no tienen reniegan, y se enojan con Dios, y se enojan con la gente. Es más, uno de los problemas que ha dividido muchos matrimonios es el dinero, porque nomás les falta el dinero y hay problemas. Pablo no. Pablo sabía contentarse teniendo y no teniendo. Esa es la actitud que todos debemos de tener. Este es el ejemplo que nos deja Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente, con lo básico, con lo necesario. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre. ¿Alguna ocasión has tenido hambre? Es posible que alguna ocasión no tuvimos en ese día para comer, pero es cuando precisamente debemos poner en acción nuestra fe, esperando la provisión de Dios, y Dios lo hace. Yo lo tengo comprobado por 39 años que llevo caminando con el Señor. Si no, ni siquiera predicaba de esto. Sé contentarme, sé tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Este es un texto que no se ha usado muy bien. Algunos cristianos no lo usan muy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Todo lo puedo. Algunos dicen, es que yo no sé hacer esto. No digas que no sabes hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es el contexto. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que tengo y no tengo, estoy fortalecido en el Señor. Si tengo, estoy fuerte en el Señor, porque mi dependencia no está de lo que tenga, mi dependencia está de Él. ¿Sí? Dale el aplauso de alabanza a Él lo merece. Entonces dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, versículo 14. Sin embargo, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación. Fíjense, estos filipenses en medio de su necesidad participaban. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas de ustedes, sino que busco fruto. Ahí está,
Estamos hablando del fruto. Fruto que abunde en vuestra buena cuenta, o a vuestra cuenta, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y miren cómo eso que llegó a las manos de Pablo, miren cómo lo consideró un olor fragante. Las ofrendas que el pueblo traía, olor fragante. ¿Sabes que tus ofrendas, cualquiera que sea económica o de tiempo o de esfuerzo o de capacidad, son una ofrenda que sube a la presencia del Señor como algo agradable, algo fragante? Y luego dice, sacrificio acepto, agradable, que ha complacido a Dios. Esos son, estos 5 que acabo de mencionar, son entre otros, entre muchos otros, los frutos que glorifican a Dios. 1, somos el templo de Dios. Seguimos siendo discipulados para discipular a otros. Hemos sido santificados para vivir en santidad. Glorificamos a Dios a través de nuestros frutos de buenas obras. Por lo tanto, como el Padre nos dio al Hijo y el Hijo nos dio su vida siendo generoso, pues la consecuencia debe de ser que también nosotros debemos ser generosos para con Él. ¿De acuerdo? ¿Entendió el mensaje? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando a ser mejores en su reino. ¿De acuerdo? Inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia que hay de manifestar frutos. Y no solamente de manifestarlos, sino que sean frutos que te glorifiquen a ti, que te honren, que te obedezcan a ti, Señor, que te complazcan a ti, que te agraden a ti, Señor. Queremos continuar siendo el templo donde habita tu presencia, donde está la gloria, la presencia por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Queremos continuar siendo discipulados, entendiendo que no pretendemos haberlo alcanzado todo, Señor. Porque además también, Señor, necesitamos seguir aprendiendo para enseñar a otros y ser santificados para vivir en santidad, Señor. Glorificándote siempre con las buenas obras, sabiendo que no son las buenas obras las que nos han dado la salvación, sino tú nos salvaste para hacer buenas obras, como una responsabilidad que nos das. Así que como tú nos diste todo, nos diste al Hijo y en el Hijo nos diste generosamente, también nosotros queremos ser generosos en nuestro dar para con los unos, para con los otros, Señor. Porque sabemos que todos estos y muchos otros más son frutos que te glorifican, que te honran y que te complacen a ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor. Síguenos llevando hacia la madurez cristiana cada día, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale otro aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos esta tarde. Amén. Vámonos con esta palabra. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles a las 7 o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Se pueden invitar a comer generosamente. Que Dios les bendiga.